abucheo, tu paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almázar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como de costumbre a mi compañero y hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal. Bueno, Luis, la emisora, estamos haciendo un paneo realmente, estamos de Nueva York, pasamos aquí, ahora vamos a analizar el resto del mundo. Así es, disculpándonos por los minutos de retraso del programa por causas logísticas obvias. Exacto. Oye, me quedé en Nueva York. En Nueva York. ¿Tú a lo lejos que es? Más lejos de Nueva York no hay nada. Dice, yo tenía un amigo de infancia, dice, el que muere y sigue en Nueva York muere inocente. Sí. Había que ir allá. Bueno, vamos entonces, Luis. Sí. ¿Qué tenemos a nivel internacional? Tenemos muchas cosas. A nivel internacional tenemos un tema que ha sido constante, y es que la guerra de Ucrania se ha mantenido, se mantiene, y pensaría uno que no está pasando los nada. Temas se estarían resolviendo, que el lenguaje se estaría como suavizando, pero no. Cada vez más el lenguaje en ambos lados está más fuerte, más crítico, más beligerante. En esta semana que pasó, pues tuvimos al secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, que hace la función de canciller, el secretario de Estado Blinken, que ha hablado de que Rusia la tiene perdida y que no hay ninguna conquista por parte de Rusia, y que todo lo que ha hecho ha ido en detrimento de su propia situación, es decir, desconociendo cualquier tipo de victoria o de ganancia, lo cual obviamente es una narrativa de un solo lado, porque no es verdad. Rusia ha obtenido y está obteniendo cada vez más territorio, cada vez posicionado en más territorios, y además lo hace en medio de bombardeos constantes a Kiev. Es decir, Rusia lleva 6 días bombardeando severamente las posiciones en Kiev, la capital. Y que es lo contrario a lo que se esperaba, porque lo que se esperaba era una contraofensiva ucraniana. Correcto. Entonces, ahora lo que estamos viendo es un aumento de los ataques. Un aumento de los ataques de Rusia provocados, entendemos nosotros, y han coincidido con algunos ataques dentro del territorio ruso. Uh-huh. En la frontera rusa. Hay que decir que esa frontera es infranqueable, es una frontera indefendible. Uh-huh. Por la magnitud, por la cantidad de kilómetros de esa frontera, la frontera de Rusia y Ucrania. Es una frontera con una longitud increíble, impresionante. Y obviamente hay posibilidad de que pasen a través de la frontera grupos armados, armas, etcétera. Y eso es lo que ha pasado en Belgorod. Belgorod, que es una ciudad muy cercana a la frontera Rusia con Ucrania. Han habido ahí disturbios por parte de grupos armados dentro del territorio ruso. Y es lo que decíamos la semana pasada. La semana pasada habíamos advertido un cambio en la estrategia de los aliados. Ponemos un punto para contextualizar. La frontera entre Rusia y Ucrania, 2.295 kilómetros, de los cuales aproximadamente 1.800 son terrestres
y casi 400, 300 y pico, perdón, son marítimos. Sí. Pero, y quiero poner un puntico ahí, la frontera entre Estados Unidos y México es de 3.000, creo que 3.200 kilómetros, algo así. Imagina, es de casi el doble. Ahora, hay otra frontera, en el caso de Ucrania, que es la frontera Ucrania-Bielorrusia. Bielorrusia, que es un aliado de Putin. Que es una frontera. Lukashenko también, es un títere prácticamente de Putin. También la voy a buscar ahora para que se vea la magnitud de la amenaza que están enfrentando. Tiene una frontera de 891 kilómetros. ¿Ustedes lo suman a los otros? Sí. Yo leí un estratega militar pasado, un veterano estratega militar, que dice que es una estrategia acertada comenzar a atacar pueblos cercanos de la frontera para obligar a Rusia a desplazar tropas y armamentos para defender sus fronteras. Ahora, ¿Tú crees, yo te pregunto ahora, ¿tú crees que los rusos no saben eso? Sí, el asunto es que habíamos advertido, como dije antes, del cambio de estrategia de los aliados en tratar de motivar la disuasión interna en Rusia, es decir, que alentar a los grupos contrarios internos en Rusia a través de armas, a través de eso. Sí, desestabilización. Desestabilización interna y obligar a Putin a que no tenga el control total de la situación militar, ¿verdad? En los últimos días, en la última semana, observamos al menos 3 ataques en territorio ruso, a lo interno de Rusia. ¿Quiénes pudieran estar atacando a Rusia a lo interno? Bueno, hay un grupo famoso, un grupo paramilitar ruso que adversa al régimen de Putin y que siempre ha adversado, y se llama así, Grupo Paramilitar Ruso. Y hay otro grupo que se llama la Legión de Libertad para Rusia, que es otro grupo también que adversa a Putin. Y la tercera posibilidad, que no se descarta, es que sea una estrategia de bandera falsa. De false flag. Tú sabes que en el pasado, reciente y no tan reciente, el apoyo a ese tipo de grupos en el futuro ha generado grandes conflictos. Claro. Porque cuando esos grupos se arman y consiguen su objetivo, entonces se vuelven incontrolables. Y ahí tenemos a Saddam Hussein, ahí tenemos a Osama Bin Laden, ahí tenemos un Mujahideen, tenemos también, ¿a quién más? Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Gaddafi. O sea, y muchos otros más. Bueno, en Latinoamérica tenemos a Noriega. Tenemos mucha gente. Internamente que eran aliados de norteamericanos que sirvieron a un propósito y que luego se representaron un problema para los Estados Unidos. En Camboya está Pol Pot, que también sirvió, y que vamos a hablar de eso en el otro segmento cuando hablemos de algo que pasó la semana pasada, no tuvimos tiempo de tocar, que es el cumpleaños número 100 de Henry Kissinger. Pero eso lo vamos a tocar ahí se han levantado todas esas esa masacre en la que él participó y que alentó. Un personaje digno de análisis. Bueno, pero bueno. Así es. Yo decía, ¿quiénes pudieran estar detrás de los ataques a lo interno de Rusia? No se puede descartar una estrategia del mismo Putin, es lo que se llama un ataque de bandera falsa, false flag, para justificar la necesidad de apoyo de las fuerzas internas de Rusia para seguir brindando armamentos y dinero, porque estamos hablando de una guerra de desgaste de más de un año y 2 meses, casi 3 meses, y lo que está faltando ya es la logística
las armas, las municiones, en ambos lados. Y sobre todo con el riesgo de que este conflicto se expanda fuera de la frontera. Sí, que ese es el más peligroso. El contagio Kosovo. Es que se desestabilizan las regiones cuando tú tienes estabilidad, todo se queda, bueno, yo confío en los serbios confían en Rusia está tranquila, todos estamos tranquilos, Kosovo con los aliados, es decir, existe una tranquilidad. Kosovo intervenido militarmente por la OTAN, claro, por el KFOR, la fuerza de paz de Kosovo. Están de nuevo ahí. Entonces, y eso lo hablamos, yo recuerdo que eso lo hablamos el año pasado aquí. Dijimos, el año que viene se va a la KFOR. Y ahí puede haber un problema. Míralo ahí. Sí. El problema, ya, porque ¿qué pasa? Es una ocupación similar a la de Afganistán. Usted entra ahí, se queda 20 años, pero no desarrolla ninguna institución, no desarrolla ningún liderazgo político. Son conflictos étnicos que tienen una raíz social, que no son histórica. Comprendidos, Eliseo, es que no los comprenden. Se supone que en 20 años tú tienes que formar una generación de otro tipo de ciudadanos con otra herramienta cultural, con su propia cultura. Construir un relato histórico que permita la convivencia de esos pueblos, pero si tú te limitas a llegar con unos militares y a quedarte ahí, 20 años, bueno, o a tratar de establecer un patrón occidental sin desconocer la cultura. Exacto. Y tú trata de implantarlo, pero no funciona nunca. No, pero ¿por qué no funciona el relato cultural? Porque ahora los que están los ocupantes tienen esos mismos problemas dentro de sus países. Sí. ¿Entiendes? O sea, el relato cultural occidental ha dejado de ser monolítico. Sí. El concepto de democracia, el concepto de paz, por ejemplo, el concepto de paz, ¿qué significa pacificar una región? Quitarle el poder, la capacidad de matarse entre ellos, o quitársela a un bando y dejársela a otro. O aniquilarlos a todos. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Entonces como están todas esas, la paz romana, los romanos llegaban, no te quitaban la capacidad de defenderte. Sí. Después que yo destruí tu ejército o lo inutilicé, ya tú puedes hacer lo que tú quieras. Me pagan mi impuesto, te quedas hablando tu idioma. Estructuras sociales y políticas. Y para entendernos mejor, vamos a aceptar la medida. Las medidas son estas, el estándar, la moneda es esta. Hasta aquí. Y los tribunales, ustedes se quedan con eso. Yo solo aplico la ley. Sí, tal. ¿Entiendes? O sea, entonces, pero era ¿por qué? Porque el concepto, y por eso se expandió tanto el imperio. Porque te quitaban la capacidad de defenderte. Ya eso era todo. Sí. Esto es lo que afecta a Roma. Lo demás es tuyo. La capacidad de sublevarte. Sí. O sea, tú no te puedes sublevar. Entonces, eso es lo que hace más o menos la OTAN cuando llega a Kosovo. Sí, y trata de establecer eso. Ahora, ¿qué está pasando ahora en estos días? Y por eso traemos ese tema a colación que pudiera ser irrelevante dada la continuidad con que tratamos el tema de la guerra en Ucrania. Es que Stoltenberg, que es el secretario de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, ha dicho que no tiene municiones ya, que la OTAN se ha quedado sin municiones y está reclamando a los países miembros y a los aliados que cumplan con su cuota de municiones, que se aceleren en el envío de las municiones para que la OTAN pueda seguir operando y que se les ha acabado las municiones porque se las están entregando a Ucrania. Es una guerra que no es la OTAN, pero es a través de la OTAN que se le está entregando todo. ¿Cuánto de ese armamento, ¿qué es lo que falta? ¿Cuánto de ese armamento está yendo realmente al terreno? Bueno. Y no se está desviando para otro sitio donde hay potencial donde hay de conflicto y donde hay beneficios económicos. Hay que decir, porque lo hemos hablado, de la renovación del arsenal militar. Y recuerda que el director de la CIA estuvo en enero en Ucrania. Sí. Y esa visita vino a propósito de unos temas de corrupción
entre los altos logística, oficiales. La logística, el combustible. Sí, gente que está montando compañías offshore en Estonia, en varios países europeos, que son suplidoras de armamento al gobierno. Sí. Pero eso está establecido y arraigado en todos los confines del planeta. Comprando combustible en Rusia. Pero es tanto así. El tinglado que existe para el combustible ruso es impresionante. Ahí estuve leyendo la semana pasada cómo el combustible de Rusia va a Turquía, desde Turquía va a Tunisia, a Marruecos, y Marruecos lo vende a todos los que tienen prohibido comprar. Le sacan hasta nacimiento. Y entonces le sacan un hasta nacimiento y lo venden con un margen. Sí, claro. Con un margen. Claro. Y entonces Rusia sigue igualita. Sí. O sea, no hay ningún problema. Pero lo que queremos traer a colación es que Stoltenberg ha dicho que se quedó sin municiones. Stoltenberg ha dicho también que se va de secretario general de la OTAN. Él se quiere ir. Amenazó con irse. Amenazó con irse. ¿Y qué pasa? Que hay varios candidatos que quieren ocupar ese puesto. Dentro de ellos, von der Leyen, Ursula von der Leyen, es una candidata de primera línea para ocupar, porque von der Leyen termina su mandato el año que viene. Stoltenberg ha dicho que no quiere volver, que no se quiere reelegir, tiene que ir otro. Pero tú sabes quién más está como candidato preferido. Pedro Sánchez, que termina su mandato en diciembre de este año y ha dicho que se ha dicho que es el candidato ideal para secretario porque le gusta, ¿verdad? España es miembro de la OTAN. Ya ha habido otro secretario de la OTAN español, Solana, en 1995, que ha sido secretario de la OTAN. Y estos candidatos lo que tienen que demostrar es que defienden los intereses de la OTAN para poder ser candidatos. Entonces tenemos a la principal ejecutiva de la Unión Europea queriendo ser candidato a la OTAN y a uno de los presidentes del gobierno español queriendo ser secretario de la OTAN. Sí, pero eso, ahí hay otros intereses de la industria de armas. Pero eso lo vamos a hablar un chin de eso cuando volvamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.7,